El libro de Santiago es un libro fabuloso. No sé exactamente qué sea el magnetismo que tiene el libro, pero me fascina. Hay muchos temas del libro escrito temprano en la historia de la iglesia, por ahí por el año 50 más o menos. Ambiente rural, probablemente de Palestina, Antioquía, no sé, unas zonas por ahí. Y la vida descrita en el libro se parece mucho a nuestras vidas hoy en América Latina, sobre todo en el área rural. Por eso es que el libro es muy pertinente para nosotros en varios ejes. Por un lado está el tema de el valor y el enfoque que le damos a los bienes materiales. La riqueza y la pobreza es un tema sumamente importante en el libro, representa como casi el 40% del libro. Hay otros temas también importantes, algunos tienen que ver, por ejemplo, con la vida sabia. De hecho, el libro está estructurado como si fuera muy parecido a Proverbios. Es una invitación a escoger el camino de la sabiduría de la persona que empieza así el libro. ¿Recuerdan capítulo 1:5? El que carece de sabiduría debe pedírsela a Dios. Y así va planteando el tema. En el capítulo 3 vuelve a aparecer el tema con esplendor, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene diabólica. Se manifiesta en la vida, en las cosas concretas, que se reflejan también en los problemas que tienen los hermanos en el capítulo 4. Y falta de respuesta a las oraciones que tienen que ver con una vida que no ha escogido la sabiduría. Y al final termina el libro con una invitación al sabio a rescatar la vida del que se ha desviado de ese camino de sabiduría. Y el que le hace volver de ese camino salva la vida de la muerte de la persona. Así que sabiduría es otro tema importante. Otro tema que también es importante en el libro es el papel de la ley en la vida cristiana. Santiago da por sentado que los creyentes practican la ley, no necesariamente la ley ceremonial de sacrificios. En los años 50 todavía se hacían sacrificios en el templo, pero no parece estar reflejado eso en el libro. Más bien es la ley pero interpretada a la luz de los ojos de Jesús. Sobre todo eso queda claro en todos los paralelos que hay entre el libro de Santiago y el Sermón del Monte. Muchos ecos. Quizá los más claros son en el capítulo 2, cuando dice Santiago que Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino que Dios prometió a los que le aman. Bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino, dice el Sermón del Monte. Y también al final, cuando dice tú sí sea sí, tú no sea no, que no hay que jurar en vano, capítulo 5, ecos del Sermón del Monte también. Quizás son los más claros en el libro. Todo eso nos hace pensar que Jesús marcó profundamente la manera en que Santiago mira la ley, y es la manera en que nosotros también debiéramos verla. De hecho, en el capítulo 2 le llaman la ley perfecta, la ley que da libertad, que se resume en amar al prójimo y amar a Dios. Y eso permea el libro por todos lados. También la relación entre la fe y las obras es un tema secundario realmente en el libro, pero es un tema que suscita controversias por los vínculos hacia la manera en que suele interpretarse a Pablo y su relación entre fe y obras. Otro tema que también es importante en el libro tiene que ver con el nuevo pacto y la nueva vida que hay en Cristo. No parece tan explícito, pero está presente a lo largo de todo el libro. En el capítulo 1 va a decir que Dios no nos tienta, sino que nos da buenas dádivas y Él nos dio a luz a través de su palabra. Y al hablar del nuevo nacimiento, en esos términos lo vincula con la palabra de Dios, la ley que es como un espejo que nos confronta y nos hace ver tal como somos. Ese tipo de lenguaje evoca muy fuertemente lo que el nuevo pacto haría. Dios pondría su ley en nuestros corazones y nos permitiría entender su voluntad.
Ezequiel 36, Jeremías 31, y si uno toma eso en referencia ahí en el capítulo 1 y le sigue la pista a lo largo del resto de los libros, de los capítulos, va a encontrar que el tema sí es importante a lo largo del libro. Quizás esos sean los temas más relevantes. Hay otros asuntos que nos siguen llamando la atención, muy pertinentes para América Latina, como el tema de la corrupción. Cómo es que nosotros podemos buscar el favor de otro solo porque tiene los recursos. Eso aparece en el capítulo 2 como un problema severo de los creyentes que estaban buscando el favor del rico. O el asunto de cómo nosotros miramos la educación teológica, importante para quienes estudiamos teología, porque dice Santiago que no debemos hacernos maestros muchos de nosotros porque seremos juzgados más severamente. Así que es un buen tema para reflexionar en la responsabilidad que tenemos como maestros de la Grey, lo que necesitamos estar conscientes de los peligros y las demandas y responsabilidades que tenemos ante el Señor. Otro tema que es importante, como les mencioné, vinculado en parte a la corrupción y a la riqueza, tiene que ver con la voz profética. Santiago emite un pronunciamiento fuerte en torno al tema de los salarios de los trabajadores en el capítulo 5, pero no se lo hace a los ricos, sino a la iglesia. Y es la iglesia la llamada a acoger al necesitado, al pobre, al que está sufriendo y no hacerse de ojos cerrados ante esa necesidad. ¿Qué papel le tocará a la iglesia en llevar esa denuncia hacia las autoridades? Pues Santiago guarda silencio. Así que nosotros debemos mirar en nuestro contexto cómo actuamos, los canales correctos de denuncia de abusos, y también cómo es que debemos mirar esos abusos hacia el interior de las comunidades cristianas y no dejar que pasen. De repente se nos olvida eso y pensamos que la vida cristiana es solo esperar nuestro tiempo para irnos con el Señor y descuidarnos de la realidad. Santiago es un libro que está muy vinculado a la realidad. La religión, la expresión de adoración a Dios está muy amarrada en cómo nosotros nos mostramos entre nosotros, en nuestras relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana y también fuera con los que aún no conocen a Cristo. Santiago nos invita entonces a poner los pies sobre la tierra. Es una adoración a Dios que descansa también fuertemente en el amor al prójimo, en cómo nos mostramos prójimos a otros.